Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Te quiero contar cómo el nacimiento de cada uno de mis 3 hijos me ha hecho comprender un poco más esta cita bíblica que es el corazón del Evangelio de San Juan. Quiero empezar hablándoles de Manuela. Mi hija Manuela acaba de nacer. Sí, nació en la época del COVID-19. Nació en medio de la pandemia, donde tenemos tantas noticias día a día de muertes masivas en diferentes países. Y en medio de tantas muertes nace nuestra hija. Algunas personas nos han dicho, no tuvieron miedo al momento del nacimiento de su hija, en medio de esta situación tan difícil. Y lo que vendrá, y la situación económica, y si empieza a escasear la comida, y si no sabemos lo que viene, todo lo contrario. Para nosotros, el nacimiento de Manuela ha sido un signo de esperanza. La muerte empezaba a reinar sobre la humanidad, y sin embargo, el nacimiento de Manuela, un nacimiento silencioso, un nacimiento que no fue registrado por grandes medios de comunicación, un nacimiento que no se robó titulares en las principales prensas del mundo. Ese nacimiento nos vino a recordar que la vida sigue venciendo la muerte. Nos vino a recordar de nuevo la lógica del Evangelio. Allí donde parecía que la muerte estaba venciendo en la cruz, en realidad estaba triunfando la vida. En realidad, en la cruz Jesús era vencedor. La vida estaba derrotando definitivamente a la muerte. He tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en el Santo Sepulcro. Y a mí lo que me impresiona de aquel lugar es ver que está vacío. Allí no están los huesos de Jesús, porque Jesús resucitó. Fue entonces una caricia del amor de Dios que nos ha hecho comprender un poco más cómo el Señor silenciosamente va venciendo las tinieblas, cómo la luz comienza tenuemente a manifestarse hasta que se vuelve un brillo tan intenso que vence definitivamente la oscuridad. Mi segunda hija, Mariana, nació después de haber tenido una pérdida. Mi esposa y yo estábamos muy entusiasmados, íbamos a tener nuestro segundo bebé, pero a los 3 meses de gestación, ese bebecito se nos murió. Su corazoncito dejó de latir. Nuevamente, la muerte visitaba a nuestra familia. Pero poco tiempo después, el Señor nos bendice con el nacimiento de Mariana, nuestra segunda hija. Marianita, otra vez, es un recuerdo vivo del Evangelio. Marianita nuevamente nos recuerda que allí donde parecía que la muerte iba a vencer, venció la vida. Que allí donde parecía que la muerte era la última palabra, la vida vino a imponerse como la palabra definitiva de Dios. Y Mariana hoy es para nosotros esperanza. Hoy también Mariana es para nosotros recuerdo de que la muerte es vencida siempre por la vida. Pero tal vez el nacimiento que más me ayudó a comprender la cita bíblica de la que hablamos al principio, que está tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, fue el nacimiento de mi hijo Pablo. Pablo es nuestro primer hijo y justo hoy que estoy grabando este video está cumpliendo 4 años de vida. Su nacimiento no estuvo exento de actos de fe. Mi esposa tuvo que ser intervenida en una cesárea de urgencia por unas complicaciones que tuvo el niño al momento de nacer. Recuerdo que cuando mi esposa estaba dentro del quirófano mientras le hacían la cesárea, yo estaba afuera esperando y orando para que todo saliera conforme la voluntad de Dios. A los 15 minutos fui a preguntar cómo iba el tema de la cesárea, esperando que me dijeran que efectivamente estaba preparándose, que se demoraba todavía un par de horas. El caso es que la enfermera entró y cuando salió me entregó a mi hijo. En ese momento yo no sabía qué hacer. Ahí estaba mi hijo, Pablo. Cuando Pablo comenzó a llorar, lo único que se me ocurrió fue cantarle la canción que durante los 9 meses de embarazo le canté mientras estaba en el vientre de su madre.
Y lo sorprendente es que mientras le cantaba, Pablo dejaba de llorar. Fue al tenerle allí cuando recordé esas palabras del Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tal vez, en un acto de heroísmo, por una gran causa, alguno de nosotros seríamos capaces de dar la vida. Pero, ¿quién sería capaz de dar la vida de su Hijo? ¿Quién sería capaz de entregar al Hijo de sus entrañas? ¿Quién sería capaz de entregar algo más precioso que la propia vida de uno, que es la vida de los hijos? Para que unos criminales sean salvados, para que unos criminales tengan vida. ¿Quién sería capaz de rescatar al criminal con el precio de la sangre del propio Hijo? Y si yo, siendo imperfecto, experimentaba este amor tan increíble, tan intenso, tan profundo por mi hijo Pablo, me preguntaba, ¿cuánto será entonces el amor que el Padre Celestial le tiene a su Hijo? Y sin embargo, nos lo entregó para que fuéramos salvos. Es que en ese momento todos los estudios que había hecho sobre este texto, todas las exégesis, se vieron reducidas a la mínima expresión y pareciera que la luz penetrante del Espíritu Santo iluminara mi entendimiento y moviera mi voluntad, ensanchara mi corazón para comprender un poco más el amor que Dios nos tenía. Es que nos entregó a su Hijo para que tú y yo fuésemos salvos. Nos entregó a su Hijo para que tú no te condenaras eternamente, para que yo no me perdiera para siempre en el infierno. Nos entregó a su Hijo para recordarnos que nos amó hasta el extremo. Hoy, recordando estos tres nacimientos, lo único que puedo hacer es postrar mi corazón y decirle al Padre Celestial, gracias papá, gracias porque me entregaste a tu Hijo y por la muerte de ese Hijo, ahora yo tengo vida. Gracias, Padre, porque la vida tiene la última palabra. Gracias, Padre, porque no hay situación en el mundo que no pueda ser sanada por ti. Gracias, Padre, porque me has regalado a tu Hijo en la Eucaristía. Gracias, Padre, porque me has regalado a tu Hijo en los sacramentos. Gracias, Padre, porque hoy puedo acercarme al trono de gracia y recibir sanación y liberación. Gracias, Padre, porque tú tienes la última palabra en medio de la difícil situación que estamos viviendo. Gracias, papá, por tanto amor.